Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 37 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Hoy nos reúne la película El Libro de la Vida, aprovechando que estamos en el Día de los Muertos en México. Entonces queríamos hacer una película que fuera alusiva a este tema. Recuerden de todos modos que nosotros discutimos de principio a fin utilizando spoilers, entonces quedan avisados. Y bueno, entonces ya sin ir más lejos, vamos a contarles quiénes nos acompañan hoy en el diván. En el primer cojín tenemos a Carlos, churros, churros glaciados, barba. La parte de glaciados está más divertida. Bienvenidos a la tierra de los vivos, de los que probablemente serán recordados y más probablemente olvidados. Buenas tardes, muchachos. Un gusto estar aquí en el diván. Veamos qué tal se pone esta tarde. Vamos al segundo cojín. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Olga. Yo era una bestia en la arena. ¡Una bestia! Echavarría. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Y bueno, no es de las películas que más me han gustado, pero bueno, ya me despacharé a su debido momento. Ok, entonces en el tercer cojín tenemos a Ani. Soy alérgico a morir, sobre todo en la cara. Miranda. Totalmente. Bueno, no, un placer estar acá. Personalmente es una de las películas que más me encantan. Y no, pues muy feliz de poder hablar del tema. Súper. Y bueno, vamos al cuarto cojín con: hola, señor superanciano, qué bueno que usted tiene el don y no tiene usted un garfio en la mano como el papá de María, porque si no, ¿cómo se limpiaría el cuerpo, don Rafa Miranda? Muy difícil hacerlo de esa manera, ¿sabes? Yo, la primera cosa que anoté también fue: hola, señor superanciano. Sí, fue lo primero que anoté. También anoté otra que estuve a punto de decirla, pero bueno, decidí no ponerla, que era repugnante hijo de burro leproso. Y también la tenía anotada. Pues la eres como el hijo que nunca tuve, pero más bonito. Sí. O las capas son para cobardes. Sí, las patas también. Sí, un solo también. toro es para cobardes. Las manos y las piernas son para cobardes. Sí. No, yo tengo que decir que esta película a mí me encanta. Y me encanta el colorido, me encanta la historia, me encanta el humor. Me encanta la música. Hay solamente una cosa que yo le cambiaría, pero también ya llegaremos a eso. ¿Te gustaba la guitarrita esta, caray? Sí, claro. No, pues que ahí, obviamente yo en mi adolescencia todo el tiempo era con una guitarra al hombro. Entonces, esto de la guitarrita. Me consta. Sí, a Ani le consta. Sí. Entonces, bueno, los invito a que hablemos de la construcción de mundo en este libro. No, antes de eso tendríamos que hablar de la sinopsis, ¿cierto? Claro. Sin intro, imagínense pues. Hay que darles una introduccioncita, ¿no? Es importante, yo pienso que vale la pena. Esta es una película del año 2014 dirigida por Jorge Gutiérrez, creo que se llama. Sí. Jorge Gutiérrez. Y habla de Manolo, un muchacho joven que está dividido entre llenar las expectativas de su familia y seguir su corazón, que se embarca en una aventura que pasa por 3 mundos fantásticos donde debe enfrentar sus más grandes miedos. Me parece que está bien. No, me parece que le queda faltando, o sea, es como si fuera todo sobre Manolo. Uh-huh. Y no, aquí hay mucho más. Corta. Sí, me parece bien, la película es sobre la lucha entre esos dos mundos, la oposición de esos dos mundos y el deseo de la oscuridad, como de apropiarse de la luz. Pues no sé, me parece que ese es como el argumento real. Ahí hay una lucha como entre esas dos fuerzas. Sí, y él está como en medio. Y no solo él, es que también ellos 3 están en medio de eso, porque ellos eran 3 mejores amigos en la infancia, y de alguna manera esta apuesta de Xibalba y la Catrina trata de ponerlos como a competir, pero realmente había una amistad más bonita que era capaz de pasar por encima de eso. Entonces, de alguna manera no logran. Yo pienso que es la historia de estas 3 personas y unas fuerzas que están jugando con los hombres, con los humanos. Me recordó mucho como a los dioses de la mitología griega, que son dioses caprichosos, que tienen sus propios intereses y no son el bien o el mal. Sí. Yo aquí no diría que la Catrina era... ¿Cómo? Se echan sus apuestas. Sí, yo no diría que la Catrina era la buena y Xibalba el malo. Pues no creo que se pueda decir de esa manera. ¿Xibalba no era Sebulba? Ese es el de Star Wars, Carlos. Ching, me equivoqué de película. Y Bulbasaur es el de Pokémon. Entonces ya que tenemos...
No, que ya que tenemos claro estas diferencias, entonces empecemos a hablar de la construcción de mundo. Sobre todo la de Bulbasaur. Sí, sobre todo eso. Esta es muy importante. Mm. Bueno, a ver, entonces para esta película hay varias cositas que yo quería mencionar. La primera es que la concepción original es que esto fuera una trilogía. Entonces, cada película se debe basar o, digamos, centrar en uno de los tres amigos. La primera iba a estar centrada en Manolo, la segunda en Joaquín y la tercera en María. Nada más que la segunda todavía no llegaba a consecución, aunque hubo proyectos y hubo trailers, trailers no, afiches de expectativa. Y que nosotros vemos que al final de la película Joaquín queda con un ojo tapado, o sea que lo perdió del todo, no sabemos en esta película, pero se supone que por ese ojo él empieza a ver cosas como del más allá. Entonces tenemos una apuesta en la que dos dioses ludópatas ponen el destino de la humanidad en manos de tres niños, porque eso tiene mucho sentido. Pues eso no tiene nada de malo en su fundación. Pero bueno, más allá hablando de eso, tenemos a dos figuras que son la Catrina y Xibalba. Hay que tener en cuenta que para esta película el director creó toda su propia mitología. De hecho, en los libros de arte se puede ver que la Catrina tiene una hermana, que Xibalba también, y que estos dos, que son la noche y... y el chamuco, son los que reinan en la tierra de lo desconocido. Él se creó, digamos que una mitología completa para poder crear ese mundo en donde él mezcla elementos de diferentes tribus de su cultura. Porque, por ejemplo, Xibalba es una palabra maya, pero está inspirado en el dios mexica de la muerte. A ver si lo va a pronunciar bien y me disculpa Carlos y los mexicanos. Que se llama Mictlantecutli. Mictlantecutl. ¡Ay, lo hice bien! Jay, Sí, bueno, muy bien, entonces, muy bien. logro para mí. Perdón, son palabras muy complejas, o sea, para Sí, nosotros son también nombres y además nos muy las largas. enseñan de chiquitos, pero la verdad es que no son palabras comunes. Hay ciertamente una cultura, hay regiones, hay varias regiones, hay gente en zonas, digamos, que sigue hablando, por ejemplo, náhuatl, lenguas indígenas que sí se utilizan, pero no son palabras fáciles ni son algo común de pronunciar aquí en México, ¿no? Hay muchas Sí. palabras, perdón por el paréntesis, Xochimilco, no sé, hay de verdad muchas palabras. Tenemos un volcán llamado el Iztaccíhuatl, ya les había comentado yo en alguna otra ocasión, que es la mujer dormida. Ah, sí. Este tipo de palabras, pues digamos que son más comunes, pero no son palabras de uso común, entonces lo pronunciaste bien, pero no son palabras de uso común. Gracias. Bueno, pero sí, nosotros en la universidad, de hecho, tuvimos que estudiar Pedro Páramo desde ese punto de vista, porque veíamos que en Pedro Páramo se ven muchas palabras del náhuatl y son comunes en el español mexicano. Yo tuve la posibilidad de estar con un poeta cuando fui intérprete en el Festival de Poesía, que era un poeta mexicano, pero él era precisamente descendiente de una de las tribus mayas. Entonces, recuerdo que fue algo muy bonito, pues la experiencia, él recuerdo que contó que uno de sus poemas lo soñó, pero lo soñó en su lengua materna, o sea, en náhuatl. El poema estaba en náhuatl, pero él lo soñaba con una melodía. Entonces, él no era un gran cantante, pero había otra poetisa africana que era una muy buena cantante. De hecho, muchos de sus poemas eran medio rapeados, medio sonoros, eran muy interesantes. Y entre los dos hicieron un montaje donde ella y él hacían, digamos, un canon cantando este poema. Y bueno, ya ha sido ahí final al paréntesis, muy bonito. Bueno, está también el hecho del árbol de la vida, que es otra de las muchas tradiciones que son estos árboles decorados que se supone que deberían representar pasajes bíblicos, pero ya pues se ha extendido, digamos, que a otras cosas. Es, por ejemplo, lo podemos ver en el mural inicial cuando los niños llegan al museo y también el castillo de la Catrina. Otro de los simbolismos que está ahí muy presente es cuando la Catrina y Xibalba se reconcilian al final, que ellos, bueno, y también después de que los niños se van en el bus, que ellos se dan un beso y se ve el sombrero de la Catrina como un corazón y las alas de Xibalba, que hace alusión al corazón de Jesús, la imagen completa. También está que el vestido de Carmen, que es la mamá de Manolo, es uno de los vestidos típicos de Chiapas, que es negro con flores de colores. Y bueno, hay muchísimas referencias. Está también lo del Día de los Muertos, que es una de las tradiciones más representativas y que Hollywood se ha obsesionado de cierta manera con el tema,
pues nada más podemos ver Coco y bueno, hay un montón de películas más. Hay una que se llama El Día de los Muertos, que personalmente me pareció terrible, pero bueno, también existe la película. Uno de los simbolismos importantes, lo de los toreros. Bueno, lo del toro gigante. Hablando de eso, los toreros o las corridas de toros fueron prohibidas en ciertos periodos de la historia mexicana. Y sabemos que la historia del libro de la vida ocurre después de la Revolución, porque las Adelitas, que son las gemelas, las primas gemelas de Manolo, ellas cuentan que estuvieron ahí. Se supone que ellas, en la mitología de la historia, dieron su vida para salvar a uno de los héroes de la Revolución, y que las Adelitas eran las mujeres que habían luchado en la Revolución, así se les llamaba a las mujeres que habían hecho parte. Está también lo de la flor de cempasúchil, que es lo que quería mencionar sobre el toro gigante, que la flor de cempasúchil es la que suele decorar el camino hacia el altar y bueno, y todo eso porque es la que guía el camino. Entonces, en el momento en que el toro es, digamos, bueno, decide perdonar, decide abandonar su odio, él se desaparece, pero en pétalos de la flor de cempasúchil. Está también la parte en que el toro simboliza los miedos de Manolo, que Xibalba en un principio cree que es realmente matar al toro, pero el real miedo de Manolo es ser el mismo. Por eso cuando él está en ese enfrentamiento final, él tiene dos opciones, él se le dan las dos opciones, pues coges la espada para hacer lo que tu familia quiere, o escoges la guitarra para hacer lo que tú quieres ser, así como la Barbie. Entonces cuando él escoge la guitarra, pues él decide ser el mismo y pierde ese miedo a ser el mismo. Cuando él pierde el miedo a ser él, el toro reacciona a sus sentimientos y por eso es que por fin es liberado o son liberados todos esos espíritus de los toros que habían sido maltratados. Está el tema de la tierra de los recordados y los olvidados, que es una de las tradiciones más importantes del Día de Muertos junto con el pan de muerto, que el pan de muerto tiene como esa forma tan específica que es así como grandecito, con la crucecita encima. Yo que tengo una amiga mexicana, ella todo el tiempo nos cuenta pues que según las regiones la forma en que lo hacen, los ingredientes, bueno, en fin, que son de diferentes tipos y que solamente salen para esta época del año, pero que son deliciosos. Habrá que probarlo para saber. Y bueno, eso es como en general. Ah, bueno, una última cosa es que el pueblo de San Ángel, cuando lo muestran desde arriba, parece una guitarra que está como en la mitad de un lago. Y en una de las críticas o de los análisis que encontré que una de las traducciones que tiene México en náhuatl es el ombligo de la luna. Ajá. Entonces, como es esa traducción, se le considera o siempre se le ha visto a México como un centro de energía muy importante. Entonces, por eso está como esa creencia. Y bueno, podrías mencionar un montón de cosas más porque realmente hay muchos simbolismos, pero eso es como lo más importante. Al final tenemos entonces la historia de tres amigos que cada uno es un héroe a su manera. Manolo es, digamos, el intrépido, María es el espíritu libre y Joaquín es el más noble. A pesar de que él se muestra siempre como muy egoísta y tal, al final muestra que él comprende que ser un héroe no es simplemente tener muchas medallas, un gran bigote y bueno, y ser el centro de atención, sino ser capaz de dar la vida por alguien más, que eso es lo que él hace al final cuando está dispuesto a dar su vida por Manolo, para que Manolo pueda vivir con María. Y bueno, ellos tres hacen como esa representación de esos tres aspectos, tres personalidades muy diferentes. Y lo último, ya así para finalizar, es que las mujeres de la película fueron planteadas por la esposa del director, porque la esposa del director, cuando se inició como la producción de la película, a ella no le gustó mucho cómo estaban planteados los personajes femeninos, porque eran un poco más damiselas en peligro, miremos a los hombres para que nos ayuden y todas estas cosas, y ella dijo, eso no. Y como mujer empoderada que es, ella se dedicó a escribir todos los personajes masculinos, por eso Carmen, por eso María, tienen una personalidad tan fuerte. Y eso es todo por el momento. Muy interesante, yo no había escuchado todos esos temas y aspectos, no sabía esto. Ojo, importante en que esta película de entrada fue producida por Guillermo del Toro, un director de cine muy afamado, incluso participó en una de las películas de Harry Potter como director, ¿no? Ya no me acuerdo, creo que fue la quinta o la sexta, no recuerdo, o la tercera, El prisionero de Azkaban, creo que fue, tienes toda la razón. Un personaje de verdad icónico en México. Hay varios directores de cine, Alejandro González Iñárritu,
Bueno, por ejemplo, Guillermo del Toro ha sido un personaje muy, muy, muy polémico y además, obviamente, muy querido en el ámbito mexicano. Y tiene mucha influencia de él en esta película, evidentemente. Pero también hay otros personajes muy importantes. Es Eugenio Derbez, está Kate del Castillo y está, se me fue el nombre de este muchacho que sale también en Star Wars. Diego Luna. Diego Luna, perdón, Diego Sí. Luna. Les iba a aclarar una cosa, no, el director de la tercera película de Harry Potter fue Alfonso Cuarón. Cuarón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Él es el otro director de cine. Yo juraba que era Guillermo del Toro. Tienes toda la razón. No, pero Guillermo del Toro hizo Hellboy, La forma del agua. Es correcto, O sea, The Shape of Water. tiene unas... Ahí Hellboy es Xibalba. Sí, por cierto. sí, ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. Bueno, se me ahorita olvidó. ya se los digo. Ya. Oigan, ¿y se dieron cuenta de otro personaje? Cuando se arma el toro gigantesco al que tiene que enfrentar Manolo, ¿se dieron cuenta que es idéntico al el Balrog que sale en El Señor de los Anillos? Sí, se parece mucho. El actor que hizo de Xibalba se llama Ron Perlman. Eso. Y en inglés, la versión en inglés, el actor que hizo de Joaquín era Channing Tatum. Ajá. Ajá, Y sí, María era Zoe Saldaña. Sí. Zoe Saldaña, sí. Y Kate del Castillo era Carmen. Sí. Y Zoe Exactamente. Saldaña con Diego Luna también fueron pareja en la película de La Terminal, la de Tom Hanks. Ah, mira, Mm. Qué ching. qué chiquito es el planeta. Sí, pues igual. Bueno, y la guía de los niños afuera es la voz la hace Christina Applegate. Ajá, Sí. la de Married with Casados con Children. hijos, sí. Y Dani Trejo es el abuelo Luis. Dani Trejo, el abuelo Luis. Derbez era pues como el servidor del Chacal. Y ya sé quién más, Carlos Alasraqui, un publicista muy famoso, es una de las personalidades más importantes en el medio publicitario en México. Y bueno, Carlos Alasraqui, caray, ¿qué pasó? Entonces Bueno. yo iba a decir que Dale. la voz de bueno, cuando canta Cielito Lindo es Plácido Domingo, Sí. Jorge Sánchez. Ajá. Sí, Sí. Plácido Domingo. Y lo hizo, o sea, él hizo esa voz y utilizaron la voz de él tanto en inglés como en español, en ambas pistas de audio. En las tracks. Y Alasraqui que hace la voz del papá de María, ¿no? Ajá. Ah, sí. General Posada. Sí. Insisto, yo no sé cómo con ese garfio, de verdad no entiendo cómo Tantas se cosas que es difícil. hasta con ese rascarse la garfio. cabeza Claro. sin sacarse los sesos. en Bueno, fin. ya que está hablando de rascarse la cabeza, el papá de Manolo era este otro actor también muy conocido, Héctor Elizondo. Ajá. Ajá. Sí, no, o sea, esto tenía un repertorio O sea, increíble de gente. el casting está Ana de la brutal. Reguera también estuvo. Ana de la Reguera. La Catrina era Kate del Castillo, Ana de la Reguera es Carmen. En español. Ah, sí, es correcto, Sí. eso es correcto, eso. Sale al final de los créditos. Ajá. Sí, o sea, tiene un elenco muy impresionante, francamente. Se ve que es una producción de Disney, se ve que le metieron mucha lana, se ve que realmente le metieron coco a la producción de cada uno de los personajes. Sí. Sin embargo, yo debo decir, aquí en Construcción del Mundo, a mí no me gustó tanto la película desde el lado de vista mexicano, ¿no? Me parece una... No puedo decir perspectiva, no puedo decir una mirada... No le quiero poner una etiqueta. No fue ni despectivo, ni fue una burla, pero eso no somos los mexicanos. No necesariamente hay una fiesta de toros. De hecho, han de saber que hace unos 5 o 6 meses se prohibieron aquí en la Ciudad de México la fiesta brava, ¿no? Y causó muchísima polémica, por supuesto. México tiene la celebración casi todo el mes de octubre se vende pan de muerto, este pan que estábamos comentando hace un momentito. El pan de muerto es una delicia. De hecho, yo fui hace ratito a la panadería a comprar un panecito de muerto, que es de verdad una cosa espectacular. Pero se acaba la producción el 1 de noviembre. Ya hoy, ya es lo que no se vendió de ayer. Ya hoy casi no sacan producción. La gran mayoría de las panaderías ya hoy no tienen pan de muerto. Y hay de muchas variedades, como bien decía Ani, ¿no? En cada región es diferente. El tradicional es un pan que está totalmente cubierto de azúcar. Es un pan más o menos de este tamaño para que se vea. Van a ser ¿qué será? Unos 20, 25 centímetros es el estándar, ¿no? Este año los hicieron muy chiquitos. No sé por qué, de qué depende en términos comerciales o de mercadotecnia, pero bueno, los están haciendo en cajas, en blister packs que vienen 5 o 6 panes chiquitos. Eso cambia un poco la forma de disfrutar el pan.
Pero bueno, a fin de cuentas, un panecito de estos, así cortas una rebanadita, chopeado en chocolatito, híjole, así calientito, se disfruta muchísimo el panecito de muerto. Eso es realmente un aspecto bien importante de resaltar. En la película salen ahí de repente los panes de muerto, pero realmente no le dan esa importancia. Hay una fiesta total en México. De hecho, la gran mayoría de la gente pone ofrendas para recordar a nuestros muertos, ¿no? Yo sigo preguntándoles a todos mis amigos, oigan, ¿y de verdad los muertos bajaron a comer algo? Y parece que todo el mundo dice que no, quién sabe por qué. Bueno, ¿Será que no tienen hambre? en Xochimilco, Xochimilco es una alcaldía completa, es un espacio gigantesco en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Una de sus colonias o de sus fraccionamientos, de sus espacios, es Mixquic. Y ahí Mixquic es un cementerio y se hace una fiesta, pero fabulosa respecto al Día de Muertos. Ahí sí realmente se hace el festejo nocturno, velas, lleno de flores. De hecho, muchas de las calles de la Ciudad de México están llenas de estas flores amarillitas, que es entre color naranja y amarillito, son pomponcitos así muy bonitos, que está repleta, toda la ciudad se rellena de estas flores, ¿no? Muy bonitos todos los callejones. Eso es realmente la fiesta, y por supuesto la gente rinde respeto. Hoy en particular, 2 de noviembre, la gente va al panteón a dejar flores a sus muertos. Recordaba una situación que, ya saben, las novias, cómo son, oye, ¿por qué no me regalas flores? ¿Por qué si todavía estás viva? Y luego me preguntaban, oye, ¿por qué a los muertos no les llevas flores? Pues ya, ¿para qué si ya están muertos? Entonces, todo el mundo tiene ahí sus discrepancias. Lo que sí es que hoy se rellenan los panteones de la gente que va a visitar a sus muertos. Y les llevan efectivamente flores, les limpian sus tumbas, se las pintan y les dan... Perdón, Carlitos. Claro, claro. Muy interesante todo lo que estás contando, me encanta, pero desde tu punto de vista como mexicano, ¿esa construcción del mundo le hace justicia a la fiesta? No, definitivamente no. Por eso es lo que yo estaba diciendo, o sea, no me gustó. Estoy de acuerdo. Aunque yo no soy mexicana ni sé tanto como tú, pero igual. No, bueno, no. Es que es el sentir de un mexicano. Realmente no refleja lo que es la fiesta de los muertos, de la fiesta del Día de Muertos aquí en México. Entonces, desde esa perspectiva, no me gustó la construcción del mundo. Recordemos que en México la gran religión o la gran mayoría del pueblo es un pueblo católico, y la esperanza de vida 93%. Exacto, es un número gigantesco. Entonces, la esperanza en la vida es fallecer para pasar a algo después de la muerte, y por eso hoy es un día tan importante para los mexicanos, porque hoy se celebra a que los muertos pasan el camino para entregarse a nosotros, que eso lo especifica o lo ilustra muy bien la película de Coco. Ya sé que no estamos hablando de Coco, sino de El Libro de la Vida, pero francamente se quedó muy corta. No me gustó, se quedó muy incompleta respecto a lo que es la fiesta de México. Yo tengo la impresión de que esta película realmente, o sea, ocurre en el Día de los Muertos, pero no nos están mostrando para nada la celebración del Día de los Muertos, que eso sí pasa en Coco. Y de pronto la sensación que estás describiendo es algo parecido a lo que pasó aquí en Colombia, la reacción con la película Encanto, porque la película Encanto mezcla todas las regiones de Colombia en una casa. Ajá. Y entonces todo el mundo decía, pero es que esto no es así, ¿no? O sea, y había como cierta... Sí, aquí hubo mucha controversia sobre cómo nos sentíamos alrededor de la película Encanto. Y bueno, pues a mí me parece interesante y me gusta mucho esa perspectiva tuya, también desde esa idea mexicana, porque también nos da una perspectiva desde adentro que nosotros no podemos ver de acá. Es como cuando la gente afuera hace series sobre Pablo Escobar, y aquí en Colombia, o sea, aquí en Medellín en particular, la reacción es muy fuerte. Y también hay mucha división, porque esta es una figura muy, muy divisoria. Entonces, obviamente guardando las proporciones, porque pues Pablo Escobar no es un fenómeno enraizado en toda nuestra cultura colombiana, como sí lo es una costumbre como esta tan bonita, pero sí recuerdo mucho lo que pasó con Encanto, que Encanto toca de manera pues muy tangencial, por ejemplo, el tema del desplazamiento, toca la decoración de las casas en Cartagena, las palmas, estas palmas arecas de cera. La palma de cera del eje cafetero, que son gigantescas, esta parte de la esto que queda en el Meta, ¿cómo es que se llama? ¿Los Llanos o qué? No, pero no Los Llanos, sino este lugar que es de un montón de colores. Caño Cristales. Caño Cristales.
O sea, mezcla todas esas cosas, la geografía de Colombia, pero toda como en un mismo lugar. Y eso generó tanta polémica aquí. Había mucha gente que entonces le pareció horrible Encanto porque entonces romantizaba como el estado de Colombia, pero también decía uno, bueno, pero es un intento de mostrar algo diferente. Sí, claro. Entonces, sí, o Mismo sea, aquí, es la misma Sí, situación es con la que película. igual aquí en la película él dice que él tomó como influencias de varias cosas. Mira que él creó su propia mitología con Ujú. todo lo que sí, tenía, sí. o sea, con la información que él tenía. Cuenta Entonces, su propia historia, obviamente, ¿no? sí, o sea, él no, en la película él no trató de reflejar, digamos, una única realidad, al menos Ujú, así lo tomé yo, ujú, sino así es, como, eso fue como un tributo a la así cultura es. mexicana de Pe- cierta manera, Creo que también es pero no algo, solamente la de una parte. creo que iba a decir que también es algo parecido a lo que pasa en Rumanía con el libro de Drácula de Bram Stoker, que ellos, Claro, Sí, pues que también se dividieron. En Rumanía hay muchísima gente que odia el hecho de que a Rumanía se lo reconozca por una el figura terror, tan miedosa como la de este Vlad Tepes, pero hay también quienes ya armaron el tour de Drácula en Rumanía y sacan dinero de eso. no sé, Entonces sí, son esas visiones desde afuera que cuando uno hacer las leña mira, del árbol caído. sí, que uno la mira desde adentro y como, Pues una disculpa a nuestro auditorio porque ya nos desviamos más de 2 millas del tema de la película, pero era importante hacer esta mención. Lo que está señalando tanto Rafa como Ani, los dos, es bien importante. O sea, el sentido de la película es plantear una historia, está bien planteada, pero está lejos de la realidad mexicana, ¿no? Nada ujú, más como ese, sí, como súper. ese comentario. Muy importante eso. Yo iba a decir que en esta construcción de mundo me pareció interesante. Es una apuesta. La apuesta de jugársela por, vamos a contar la historia desde afuera, desde el mundo real, y la vamos a contar con unos muñequitos de madera. Y el resto de la película está contada con esos personajes como muñequitos de madera. Me parece una apuesta estilística interesante. A mí me parece muy Ujú, bonita, pues, como esa apuesta. ujú. Los iba a invitar entonces que pasemos a las narrativas y lenguajes con Olga. Bueno, en cuanto a la... Yo tengo que decir que en cuanto a... Rafa, creo Se que la nos perdimos. congeló, sí. sí, Pausa. quedó tildado. yo pensé que era yo. No, fuimos todos. Se Otra quedó vez. tildado preciso cuando empecé a hablar. Claro. Sí. Bueno, estaba diciendo que la parte visual, la parte pues animada me parece impecable, me gusta mucho, me parece muy bonita. Lo mismo que mencionó ya Rafa, los colores y las figuras y cómo pues realizaron desde el punto de vista visual, estrictamente visual, el mundo pues que crearon, esos dos submundos para los muertos, ese enfrentamiento pues que es como el eterno enfrentamiento del bien y el mal, en este caso pues reflejado de otra manera dentro de ese mundo de los muertos, me gustó. Pero otras cosas en cuanto a la manera de contar la historia y en cuanto a la historia en sí no me gustaron. Mm. Lo que dijo Carlos, estoy completamente de acuerdo. Uno de los lenguajes que para mí es tan mal empleado, pero no porque la música sea mala, ni la interpretación, ni los arreglos musicales, porque son muy lindos, pero teniendo México música tan linda, ¿por qué tiene que cantar el personaje una pieza de Elvis Presley? Ahí se quedó Olga en un silencio reflexivo acerca de Elvis. Bueno, entonces estaba diciendo que las narrativas y lenguajes de esta película, hay algunos aciertos, otros desde mi punto de vista muy personal, desaciertos. No me gustó la música, no porque sea mala, no porque no esté bien interpretada, no porque las voces no sean lindas o los arreglos musicales tengan algún problema, sino porque yo esperaría que fuera música más mexicana. A mí me habría encantado no ver una canción de Elvis Presley, si le va a cantar una canción romántica a la chica, que sea una canción mexicana. Y María Bonita. no sé, la parte también de los instrumentos musicales me parece que fue muy desaprovechado, yo quería escuchar más trompeta, en fin, Ujú, ujú. me pareció que fue una visión de este asunto del Día de los Muertos muy, a ver, como la que podría tener yo, que no sé nada, uno no Muy sabe sino que hay turística. calaveritas y dulces y ha escuchado algo pues de que eso es para recordar a los muertos, entonces se inventa uno una historia como sin tocar la esencia pues del asunto.
Y me extraña mucho en un director mexicano, porque pues si es un director gringo, yo lo perdono. Y las veces que ha aparecido el Día de los Muertos en películas, en la de James Bond y todo esto, me parece que es frondio, pues me parece que es absurdo cómo lo miran ellos. Y, y me da mucha tristeza que alguien que sí es de allá no le haga justicia a la celebración. Cuando yo veía la película me acordaba de Pedro Páramo, del el cuento de Lubina, por ejemplo. Ay, que pues si yo fuera cineasta, no sé. El cuento de Lubina me encanta porque hay un asunto similar a este, en el sentido de que ellos no se van de ese pueblo horroroso donde no hay nada, donde no crece nada, donde el clima es horrible, porque no quieren dejar a sus muertos. Entonces yo pienso que eso está completamente ausente en esta película. En esta película es un jueguito ahí, o sea, le falta profundidad al asunto del muerto dentro de la familia. El muerto no deja nunca de estar en la familia, el muerto no deja de estar presente. El muerto es una presencia tan vigorosa que ese árbol genealógico de este Manuel hubiera sido una cosa, o sea, fue una caricatura como de la caricatura, pienso yo. El asunto pues del Se está rompiendo. del apego de no lo dejar nunca. Pero yo no sé si soy yo, no sé si es Ani, no sé si es Rafa. No eres tú. No, en este caso sí, eres tú, no soy yo. No eres tú, soy yo. Eres tú. Bueno, no. Bueno, me dicen No, cuando ya, estoy ya. más normal. Ahí estás más normal ya, creo. Pues Bueno, en la entonces medida de no lo me posible. gustó eso. Está bien. No me gustó No. Ah, eso, no me gustó que Bueno, esperemos a que Olga se Chan, vaya chan, chan. estabilizando un poquito y vamos de pronto rellenando alrededor de esto, porque yo por ejemplo, veo aquí sí una construcción que me llamó mucho la atención, una construcción desde lo musical, que yo creo que lo que más me gustó a mí de esta canción son las canciones originales, de las canciones de la película. Lo que le cambiaría, ahora Olga menciona algo pues que me parece muy interesante, que estoy de acuerdo, que aprovechando la cultura mexicana sí hubiera valido la pena escuchar un huapango, no sé, algo bien sobre el huapango con toda esa relación que tiene con la muerte y Con con... tanta música Sí, mexicana tan bonita, sí, francamente no venía al caso para una película mexicana. sí. Y me gusta mucho la canción de Si quieres perdonar, que es la que le canta al toro. Me parece muy linda. Me gusta mucho la que le canta él al principio de Te amo y más en la serenata. Sí. Esas son como los... Lo que pasa es que en mi cabeza siempre se quedaron esas dos. A mí la versión de Creep que él canta pues Radiohead. esa nunca me funcionó. Y la de Rod Stewart. ay, tampoco. no es. Sí, No, vea, no me gustó. les digo, no sé si me están oyendo, ¿me están Así oyendo? no Sí. tuvo Sí. Batman. ¿Me oyen? Sí, Olga. ¿No me oyen? sí. Sí. Bueno, odié, detesté esa interpretación de Creep. No, la odié por muchas cosas. Ay, no me Es oyen. que ni siquiera viene ¿Qué al voy a caso. Sí, hacer? te ¿Qué va a estamos hacer de mí? escuchando. Bueno, es que lo que pasa es que aquí, desde mi laptop, las imágenes Bueno, Se la semana congela. cuando se van, digo, Como que está congelando. Y quedó así. Bueno, entonces, ¿saben? Deberíamos ir pasando entonces, esperando que la conexión de Olga se estabilice un Dios poquito mío. más. Vamos pasando a esta otra sección. Vamos a hablar de qué hubiera Ay, el dicho, doctor Freud. qué hubiera dicho el doctor Freud. Ay, Lo que pasa es que Freud estudió muchísimo estos fenómenos antropológicos y por qué sacábamos tantos mitos acerca de la trascendencia. Y en esta parte hay todo un estudio muy interesante donde él habla de la construcción de la trascendencia a partir de la fantasía del encuentro de los amantes. Que esperamos, o sea que cuando la muerte nos separa, y fíjense que esas son las palabras que se utilizan en el rito católico en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Cuando la muerte nos separa, viene la fantasía del reencuentro, de bueno, o sea, puedo soportar esta muerte porque en algún momento sé que nos vamos a volver a encontrar.
Y Espera a que es, Carlos venga acá. Ujú. entonces, ese pensamiento sobre la trascendencia es algo que, bueno, que forma parte prácticamente de todas las culturas. Todas las culturas tienen alguna versión de ese encuentro de los amantes. Y en la cultura mexicana, pues no es solamente, o sea, obviamente cuando se habla del encuentro de los amantes, se habla del amante como la persona que ama o la persona que se ama. Y viene toda esta fantasía de, bueno, los muertos están con nosotros y están aquí. Y una vez al año están más cerca. ¿Por qué? Porque en el calendario católico también tenemos el Día de Todos los Santos, que supuestamente, y ahí viene también toda la tradición pagana, es una fecha porque el Halloween tiene que ver con la víspera del Día de Todos los Santos y cómo se vuelve más delgado el hilo que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Y viene como toda esa fantasía del reencuentro con aquellos que perdimos. Y viene el miedo a olvidar, para no ser olvidado. Viene el miedo a olvidar a los que queremos. Entonces seguimos haciéndolos presentes, seguimos haciéndolos parte de nuestra ceremonia para para que sigan siendo recordados y sigan existiendo. Entonces viene ya la construcción de el mundo de los recordados y de los olvidados. eh, y entonces toda esa construcción, Freud la devolvía como ese concepto del encuentro de los amantes. Por otro lado, tenemos aquí las expectativas familiares muy duras. Esas familias latinoamericanas de estirpe así señorial, legendaria, de Boda. goda, de una sola tradición, una sola profesión en toda la familia. Entonces, de hecho en Coco muestran lo mismo, son familia de zapateros. Ujú, ujú, Aquí nos muestra una familia de toreros y ujú. solamente podían ser toreros, que hasta la abuelita era torera Y era una bestia. y era una bestia en la arena. ¡Una bestia! Y de todos esperaban que, o sea, si él iba a ser un buen Sánchez, tenía que ser un buen torero. Y cuando él va al mundo de los muertos se da cuenta que todos tuvieron alguna historia donde a algo tuvieron que renunciar. El que quería ser payaso, el que quería ser cantante. Y Manolo se fue encontrando con que el papá toda la vida le había dicho que cómo no iba a ser torero si eso era lo que quería su madre y resulta que su madre no quería que él fuera torero. Entonces esas expectativas familiares que se vuelven un significante tan pesado en las vidas de los jóvenes cuando están creciendo y tratando de escoger un camino en su vida y llegan pues como a luchar y a tener que pelear contra sus pasiones. Yo decía al final como conclusión que esta es una historia acerca de abrazar lo que realmente importa, abrazar la verdadera pasión eh, y también mirar hacia los lados a esos amigos que son la familia que vamos eligiendo eh, y cómo establecemos esas relaciones, qué permitimos que nos separe y qué decidimos también a veces dejar a un lado para que no nos separe más, porque eso es lo que termina pasando entre Manolo y Joaquín. Venía un romance, o sea, Joaquín estaba enamorado de María, María nunca le correspondió. María siempre estuvo más enamorada de Manolo, pero María apreciaba mucho a Joaquín como un amigo, lo quería muchísimo y ella nunca quiso hacerle daño, pero cuando vieron que cuando Joaquín vio que ella se iba a casar con él por el pueblo, a Joaquín le dolió mucho y le dio mucha tristeza. Él no quería sacrificar a María de esa manera. Eso es algo de la construcción de Joaquín que me gustó. Que él en ese momento dice, no, o sea, así no, yo no quiero que María esté conmigo y sea infeliz. No es eso lo que yo quiero. Él quería algo diferente. Él hubiera querido que María también lo quisiera, pero no era eso lo que estaba pasando. Sí tengo que decir que esta película a mí me ha gustado mucho siempre. Venían esos significantes pesadísimos de él tiene que ser el más grandioso de los toreros Sánchez. Eh, pero María empieza a meterle algunas ideas a él. Nunca dejes de tocar con el corazón. Y a Joaquín, nunca dejes de luchar por lo que es correcto. Y esas palabras se repiten. Y también, ¿cómo es? Nadie retrocede ni se rinde. Eso es otra palabra que vuelve a entrar, que la tienen desde la infancia y precisamente por eso significa tanto a la hora de más adelante tomar decisiones. Pero entonces la familia juzga a Manolo, le dice fracasas dentro y fuera de la plaza. Eh, en ese caso, bueno, y Joaquín ya cuando viene a hablar con María, cuando María vuelve, está hablando desde una masculinidad tan tóxica, tratando de impresionarla, hablando solo de sí mismo, mostrando toda la inseguridad que él tenía, porque él toda la vida enamorado de ella, nunca lo había logrado, quería intentar a ver si impresionándola con todas sus medallas algo ocurría, y María sencillamente no le interesaba nada de eso. Me gustó muchísimo el humor,
muchísimo. Me encantan los chistes de esta película y creo que frases saqué un montón. Me encanta un momento musical que tiene que ver con las monjas. Cada vez que las monjas aparecen, Sí, me encanta. Cuando las monjas le cantan a María, gracias. O cuando le cantan Adiós María, pero con la música del Ave María de Schubert, me encanta. sí, Ajá. Sí, no, cada vez que las monjas hablan y dicen cualquier cosa, yo me reía muchísimo. sí. Eh, Las bueno, monjas son lo y máximo. lo último que quería decir bueno, el dicho de la abuela, dos dichos de la abuela, uno de la abuela y el otro del papá. El de la abuela era, los jóvenes de hoy con su cabello largo y sus cosas de no matar. Y era todo ese juicio godo de la familia, pues de mantengamos las tradiciones como son, no nos cuestionemos nada. Y el papá le dice una cosa muy dura, que es no amas a tu familia, no deshonres nuestro apellido, sencillamente sea un Sánchez. Y por eso cuando él se mira en la espada, es el último momento de confrontación con, con qué es lo que, si yo me mirara desde la mirada del otro, qué es lo que vería. Y eso es lo que quiero ver. Y eso es lo que frena a Manolo 2 veces en la arena contra los toros de matar al toro. Cuando él llega a preguntarse por última vez, ¿será que esto es lo que yo realmente quiero ser? Y decide no. Bueno, y está el reto imposible de Xibalba al final, que forma parte de lo que les decía al principio del cliché de los dioses apostando con las vidas humanas, porque las vidas humanas son pasajeras, menos importantes. Y bueno, aquí cierro el comentario de Freud. Yo iba a decir que la abuela es uno de mis personajes favoritos, sobre todo por una de la frase que le dice a Manolo cuando Carlos le estaba diciendo, está destruyendo, que fracasó en la plaza, que le dice, cállate Carlos, y lo tira para un lado. Sí. Y que le dice, si Silencio, Mariano Carlos. le dijo que sí, entonces le dijo que no. Ajá. Uy, sí. Tome a la Sí, abuela que se hace. A es un pesar de personaje. todo, a pesar de lo goda que es la bisabuela, porque realmente es la bisabuela, a pesar de lo goda que es, muestra esa parte protectora de la mujer, de la madre. A pesar de todo, en ese Sí. momento, ella rescata a su bisnieto. ¿Hay algo más que quisieran agregar en esta sección? Yo quiero tocar un tema respecto a la situación de María y los muchachos. Lo voy a tocar un poquito más adelante en la sección de lecciones de vida. Yo creo que la película está repleta de mensajes freudianos en muchos sentidos. La relación, por ejemplo, con una madre que ya falleció, que ellos mantienen, bueno, Manolo no mantiene una esencia viva de su madre. ¿Por qué? Freud hablaba justamente de la relación hijo contra madre, ¿no? O más bien hijo, relación con madre, no contra, en el cual se convierte pues justamente en una relación freudiana de enamoramiento del hijo con la madre. Y ciertamente Manolo como que no puede superar esa historia y cuando él llega el encuentro con su mamá ya en el mundo de los recordados, me parece una escena fabulosa porque es realmente el encuentro más amoroso que podría haber existido, ¿no? Me gusta mucho cómo lo ilustraron, ese concepto freudiano en particular. Está el tema de cómo los hijos aman a sus madres y cómo las hijas aman a sus padres. Dicen que las niñas aman mucho a sus papás, pero que aman más a sus novios, quién sabe por qué. Pero bueno, que aquí en el caso de los niños, pues que aman a sus mamás. Entonces, cómo lo ilustraron en la película me pareció digno de señalar en el aspecto freudiano. E insisto, hay muchos, pero en particular a mí me gustaría resaltarlo. Rafa, tú también que lo ves desde el punto de vista psicológico, seguramente es un punto que llama la atención a todo mundo. Ese encuentro entre la madre y el hijo, ya que fallecieron, ¿no? Conozco a varias personas aquí que han fallecido, bueno, más bien, que han perdido a sus madres, han fallecido sus madres, y es difícil enterrar a una madre, es difícil olvidarla, es difícil, por más que pasen tantas cosas, la madre es la madre, siempre. La madre solo hay una y difícilmente puede uno olvidar a su madre, ¿no? Eso es en relación a Freud, pero está muy ligado precisamente en la relación de los muertos. ¿Cómo lo maneje Freud a nivel psicológico? No lo sé, pero me parece que en la película lo ilustran de una manera espectacular. Ya, hasta ahí lo que quería comentar del lado freudiano. Bueno, yo en eso sí aclararía como, bueno, es que lo que pasa es que el complejo de Edipo es uno de los conceptos de Freud más malentendidos como en el argot popular, porque siempre se habla como de, bueno, el niño que se enamora de la madre, y el complejo de Edipo tiene mucho más que
es mucho más profundo que eso, porque es algo por lo que pasamos todos, hombres y mujeres. El complejo de Edipo. El cuento del complejo de Electra fue una invención de la psicología dinámica más adelante, que básicamente es un malentendido con respecto al complejo de Edipo. El complejo de Edipo no tiene que ver con si el niño es niño o niña, ni siquiera tiene que ver con si la madre es la mamá. O sea, es lo que les he dicho ya también muchas veces aquí en el podcast, que la madre es una función, no es una persona necesariamente. Rafa, pero mi hijo me propuso matrimonio. Sí, es que no es Me mentira. dijo que me casara con él y yo Sí, le pero eso dije, ¿y el no, papá? Y me dijo, ¿y el papá también? O sea, eso. quería que No, yo fuera bígama, sí. poliandra. Yo creo que hace unas Pero él me semanas, dijo que nos casáramos. yo les conté hace unas semanas que Freud en algún momento hizo una evaluación de su nieto y el nieto tenía una fobia impresionante a los caballos, pero la fobia a los caballos tenía que ver con en una ocasión que había visto a su padre teniendo relaciones sexuales con su madre y a él le generó eso muchísimo miedo, pero no fue capaz de proyectar ese miedo y esos sentimientos tan negativos hacia su padre, así que el psiquismo se lo Lo distorsionó hasta trasladó que al caballo. lo convirtió en los caballos. El bigote de su padre era el freno de los caballos. Y la forma como el niño finalmente resolvió esa fobia fue en un sueño, cuando se casó él con su madre en su sueño y a su padre lo casó con su propia madre. Y ahí lo resolvió todo. Pero no es un asunto literal de el niño con la mamá, sino el hijo o hija, con la madre como función. ¿Por qué? Porque esa madre como función la puede cumplir la mamá. Claro, Mm. entonces que haya sentimientos como esos hacia la mamá es lógico. También pueden ocurrir hacia el papá, cuando el papá está en esa función de madre. Entonces, el complejo de Edipo tiene que ver con la forma como me siento completo con la persona que me ha dado un lugar en la familia o las personas que me han dado un lugar en la familia. Y el padre es la inconsistencia de esa completud. Es el organizador social de mostrarte, tú no puedes tener esta satisfacción todo el tiempo, toda la vida, porque estas personas que están dándote esas funciones también tienen otros deseos y otras vidas. Entonces ahí es donde tiene que separar el niño y convertir ese deseo hacia la madre, hacia la completud que le genera a la madre, en una prohibición que se convierte en incesto y el niño tiene que buscar un objeto por fuera que va a ser la mujer. La mujer no como mujeres, sino ese operador que perdimos que nos completaba. Entonces es por eso que Jacques Lacan decía la mujer no existe, la mujer es un elemento imaginario que tanto hombres como mujeres estamos buscando para completarnos, pero ninguno lo tiene y por eso seguimos incompletos por toda la vida. Entonces, como les decía, el complejo de Edipo es de los conceptos de Freud más poco entendidos, más mal entendidos y más populares. Ahorita mencionaste tu tema de los bigotes. En la película se hace mucha referencia. Puta, es que este güey, Mucho, qué bigotazo tiene, ¿no? Como si ser hombre te representara por sí. por traer un bigote. Y no necesariamente es Pero es así. como el cliché, el mexicano se supone que tiene que tener bigote. Me parece que también es un asunto de, Mm. Son símbolos de masculinidad. Estereotipos. Exacto. como el acento que le ponen a la gente de la India, como, pues, me parece que es como la visión gringa de Mm, alguien que es de otro país. Tiene que ponerle como algo, un poncho, un sombrero, Pero ahí un quería, acento, como yo para... quería mencionar algo sobre el director. Y eso es un estilo, ese es el estilo de arte del director. El director, él hizo una serie de televisión animada que se llamaba El Tigre, que estaba inspirada en los luchadores como el Santo, estos de las máscaras, los luchadores estos, bueno, no recuerdo el nombre de Carlos, si lo debe saber. sí, los Eso es la luchadores. lucha libre. Eso, los de lucha libre, que usaban las máscaras como el Santo, que es uno de los más famosos. Ujú. Se referían a ellos porque, bueno, muy a grosso modo era la historia de un niño que el papá era también un luchador de estos, pero era un héroe, su abuelo era un villano, un científico loco, entonces el niño nace como con esa paradoja todo el tiempo, él quiere ser bueno, pero a veces hace maldades y él se llamaba el tigre. Pues no se llamaba el tigre, se llamaba Manny Rivera, pero ya con la máscara y el traje era el tigre. Él en su arte siempre tiende mucho a exagerar los rasgos. Si ustedes ven, las mujeres siempre están como dibujadas de maneras muy finas, delgadas, con bonitas curvas y ojos muy grandes,
mientras que los hombres, sobre todo los ancianos, siempre tenían esa nariz toda gigante y deformada, esos bigotes todos gigantes, esas caras como si fueran trapezoidales, pero es por el estilo del director, o sea, el director maneja su arte de esa manera. Es como una de las características de las series que él realiza. Y si se miran sus trabajos, realmente su arte es así. Eso correspondía a la construcción de mundo, ya que lo tocas. A Bueno, mí sí. en particular me caen gordos los dibujos animados, no me terminan de gustar, pero sobre todo cuando vienen tan distorsionados, o sea, efectivamente que vengan como cuadrados, como muñecos de madera cuadrados, eso a mí me saca de mi realidad. Yo desde chiquito, cuando veíamos las caricaturas japonesas, que tenían unos ojotototototes, híjole, eso me sacaba de mi realidad, ¿no? Pero bien que veías a Looney Tunes y veías al Correcaminos y también seres También deformes, están ¿no? distorsionados. Pero bueno, a ¿Entonces mí no te eso gustaba Mazinger Z? No. no es de mí, yo no soy de la época de Mazinger Z, No. tampoco Es de anterior. Shogun ni los Caballeros del Sobaco, nada de eso sí no es de mi época. Bueno. Ay, mírala, y luego salió el Más corazón. de la época de Rafa y mía. Sí. Está bien. Sí. No, pero a mí la deformación, digamos, de la figura humana no me gusta. Y eso me pone medio de malas a la hora de estar viendo una película. Sí, eso es lo que pasa con las opciones estilísticas. Cuando alguien se la juega por una forma estilística, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Y es perfectamente pues válido, obviamente. Sí, claro. El chiste es contar una historia, ¿no? Y aquí lo que contaron fue justamente, no una, sino múltiples historias, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos entonces No me gustó. a las lecciones de vida de Carlos? Es un milagro. Gracias. 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 Bueno, ya Oigan, no tiene hoy es nada. miércoles de tacos. Miércoles. Me gustan los miércoles de tacos. En fin, todo el mundo está hecho de historias, ¿no? Y esta historia está llena de lecciones, para variar. Por ejemplo, lo que mencionaba Rafa hace un ratito, mencionaba el caso de que Manolo, pues, no quería ser torero, ¿no? Primera lección, sé lo que tú quieras y tengas que ser, pero lo importante es que lo que viene después del pero siempre, tengan cuidado, muchachos. Pero si tu familia tiene un negocio de tamales o de pozole, güey, ponte pilas, ponte águila descalza y entiende que tienes que estudiar de negocios porque eso del pozole te puede dar de comer y muy bien. Entonces, no hay que desperdiciar tampoco lo que tienes. Si tienes un talento, si tienes una sangre cargada de torero, ojo, te pueden combinar ambas facciones en la vida, ¿no? La parte de la música, de la guitarrita, puedes combinar el sentido musical y el sentido torero. Y creo que es una de las grandes lecciones que deja la película. Haz lo que tengas que hacer, pero no desperdicies los talentos y los dones que te han sido concedidos. Ahora, estamos hablando de que pues, esta película se trata de que todo el mundo tiene sus historias, todo el mundo está hecho de historias, ¿no? Entonces, pues yo me acordé, por cierto, de una historia de mi abuelo, ¿no? Cuando dijo sus últimas palabras. ¡No muevas la escalera! También estaba la historia de mi abuela, que sus últimas palabras también, ay, mi abuela, no te lleves de tanque de oxígeno. Como esta película se trata de que todo el mundo tiene historias, aquí hay otra lección bien interesante. Todos hemos perdido a alguien, a mis abuelos, ¿no? A muchos seres queridos que se han ido. Mientras los recordemos, dice por ahí la película, podremos conservarlos vivos, podremos sentir su presencia. En el momento en que los olvidemos, dice que se van para siempre. Sin embargo, esos que se quedan en la memoria, híjole, a veces dejan unas sombras bien fuertes, bien grandes, ¿no? Unas sombras gigantescas. Por ejemplo, lo del bigote, el bigote y sus medallotas, ¿no? Híjole, la vida para el mundo de los vivos puede ser muy dura con ese tipo de sombras. Y entonces, aguas con deshonrar a tu apellido, a lo que traigas ahí de tu apellido. Esas sombras que generan a su vez miedos, ¿no? Yo conozco mucha gente que su mayor miedo es el temor a la muerte. Ahí señalan una película ahí en la película señalan algo muy interesante que es tu mayor miedo es ser tú mismo.
yo le temo más a la gente que no sabe cuál es la izquierda y cuál es la derecha, y luego por ahí mi mayor miedo es no aprovechar la vida, ¿no? Olvídense de esos temores de que le tengo miedo a la marcha nupcial, a los vestidos de novia, no, esas son cositas de nada, ¿no? Esos son pequeñeces. Miedo a no aprovechar la vida, miedo a no sacarle realmente ventaja y provecho a todo lo que tienes para poder disfrutar la vida. A ti, por ejemplo, ¿qué te despierta? A ti, mi estimado auditorio, nuestro estimado auditorio, ¿qué es lo que los despierta en la noche? Y aquí viene otra gran lección. Sé que tienes miedo, pero yo veo una persona orgullosa, lista para pelear y que dentro de ti, hay una fuerza que no puede medirse. Eso es algo bien bonito que me deja esta película, ¿no? Y bueno, esa es como que otra lección de vida. Tenemos aquí la historia de dos muchachones que se están peleando por la misma chica. Y otra lección aquí brutal, porque ella los para en seco y, caray, como si se tratara de que las mujeres solo estuvieran aquí para hacer felices a los hombres. El consejo, más bien la frase que ella les dice, me parece digno de comentar en esta sección de lecciones de vida. María les dice, yo no le pertenezco a nadie. Ojo para todos los que creen que las mujeres le pertenecen al hombre. Naranjas, no va por ahí. Está hecho para complementarnos, está hecho para que podamos ser una pareja, que podamos trabajar juntos, pero no es que me pertenezcas. Eso es algo que se da muy frecuente, aquí se le llama el machismo y hay que tener mucho cuidado con eso porque, ojo, la mujer no te pertenece. Esa es otra de las lecciones que veo. Tenemos aquí una última lección que, bueno, otra vez volviendo al tema de que se trata de historias, ¿no? Un padre que hace lo que más le conviene a sus hijos. Sí, papá, pero si esta es mi vida, pues sí, y si entonces si es tu vida, pues tú mismo corre por tu sueño, corre por tu destino, no por el de tus padres, corre por el que tú tengas que hacer. Si para ser torero hay que matar al toro, entonces, ¿qué? ¿Eso te hace que no eres un torero? Al contrario, haz como María. María, por ejemplo, en un momento dado se enfrenta a su destino y dice, bueno, pues yo por mi pueblo, órale, me voy a aventar, ¿no? Me voy a casar con Joaquín, con don Joaquín Medallas. Pero ojo, no se trata de eso, se trata de que realmente, si eres como lo que tú tienes que hacer, esta es tu vida, aguas con lo que estás haciendo. María lo hace para proteger a su pueblo, pero ¿y tú? Tú lo tienes que hacer para proteger tu vida. Una cosa es segura, necesitas a tu familia, necesitas a tu pueblo, necesitas a tu grupo, necesitas a tu gente. Eso es muy claro. Así que, si ese es el sentido de la película, entonces, muchachos, a nosotros nos toca hacer a cada uno nuestra propia historia. Hacer que sea inolvidable. Y eso sí, no intentes digerirlo todo de una vez porque no vaya siendo que no te equivoques de cascada, como dicen ahí en la película, y vayas acabando en Texas con el corazón roto. Y aguas, porque aquí efectivamente hay que hacer las cosas con el corazón, jamás dejar de pelear por lo correcto y es tiempo de ser un verdadero héroe como tú. Es tiempo de ser realmente tú. Esa es creo que la lección más importante que deja esta película. Morir es sencillo, pero tener el valor de vivirla, ese es otro boleto. Entonces, las páginas, aquí están las páginas, están en blanco. Es un libro mágico. Escribe tu propia historia. Hasta aquí las lecciones de vida por el día de hoy, muchachos. Gracias, Carlitos. Bueno, ¿ustedes quieren agregar algo en esta sección? En esta sección a mí me gustaría decir que en cuanto a la lección de vida que decía Carlos de que el personaje pues de María los había parado en seco, digamos que de las cosas que más rabia me dio fue esa decisión de sacrificarse por el pueblo. Uh-huh. Y sobre todo, algo que le ha hecho mucho daño a nuestros pueblos latinoamericanos, la mesianización de estos tipos, los salvadores pues del pueblo. Detesté. Tengo que decirlo porque ahorita pues falló la conexión a internet cuando lo quería decir, que detesté que cantaran la canción de Creep, odié esa versión,
odié que se identificara ese personaje con lo que dice esa canción. Ujú. No, o sea, para mí hay unos elementos que querían estar presentes en esta película porque chillan, o sea, me parece que no. Claro, pues eso es otra excepción, pero eso es como lo que yo habría hecho mejor. Pero en el caso de las lecciones de vida de esta película, una muy importante es que las mujeres tampoco tenemos que ser salvadoras de nadie, ni los hombres tienen que ser un mesías que venga a salvar el pueblo, aunque tengan la medalla por allá del Averno, todavía peor, porque, o bueno, más bien eso es lo que suele suceder, ¿cierto? Que el supuesto salvador termina teniendo esa medalla del Averno y lo que hace es traer un poquito de infierno al lugar que supuestamente iba a componer. Pueblo. Entonces, a mí me molestó, me molestó mucho eso, y yo pienso que la lección de vida que yo quiero resaltar ahora es que las mujeres no tenemos que salvar a nadie, que esa visión de la mujer como salvadora es la que nos tiene en gran medida tan oprimidas, porque entonces la mujer tiene que salvar al tipo del alcoholismo y lo tiene que salvar, ¿cierto? Y el tipo entonces, usted me va a ayudar, vamos a salir adelante, y ella tiene que sacrificar. Entonces la mujer es la que deja el trabajo y se sacrifica por el hogar, la mujer, o sea, siempre la mujer está en una continua renuncia para que los demás tengan bienestar. Y me gusta más la mujer que dice, no, pues si este no va a pelear por nosotros, peleo yo. En fin, yo hubiera hecho otra María. Yo estoy en contra de esa damisela en apuros y también de la damisela. Hay un cuento supremamente bueno y es del siglo XIX, que muestra lo que nos pasa a las mujeres cuando nos ponemos en esa posición. Ay, díganme si me oyen o no. Sí. Sí. Está fallando tu internet, pero sí te escuchamos. Bueno, se llama Bola de Deseo, de Guy de Maupassant. Bola de Deseo. Y este cuento es fabuloso porque muestra que esta mujer que es una prostituta, a pesar de ser prostituta, goza como de cierto reconocimiento en su entorno. Pero para salvar a su gente, ella accede a tener relaciones sexuales con el enemigo, con el invasor de su pueblo, para que deje a su pueblo en paz. O sea, ella es otra María sacrificándose por su pueblo. Y después de que ella hace ese sacrificio, no solamente tiene que lidiar con el desprecio del enemigo, sino con el desprecio de los propios. Que se fue con un tipo. Entonces, yo pienso que cuando la mujer se sacrifica, siempre va a perder por partida doble. En vez de ganar un reconocimiento, en vez de ganar una consideración por parte de los demás, en vez de ser elevada, digamos, por ese sacrificio a una posición superior, al contrario, eso va en detrimento de ella como mujer. La visión que los demás tienen de ella sufre y empiezan a verla inferior por ese sacrificio, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, yo detesté. Odié eso dentro de esta historia, no me gustó, tampoco me gustó que la Catrina estuviera también tan sometida, o sea, también el otro personaje por ser masculino también la tenía fregada y sin haber cumplido siquiera el requisito por completo ya la tenía por allá, en fin, no me gustó, o será que yo tengo una visión muy feminista y si yo hiciera una obra, la que fuera, la aplicaría, pero en la vida yo siempre he admirado a las mujeres que han sido capaces de decir, bueno, no voy a hacer lo que se supone que yo tendría que hacer. En este pueblo donde yo vivo hubo una mujer que se fue a la guerra de los 1000 días y se fue pues a pelear. Entonces, esa es la clase de historias que a mí me gustan y me resultan interesantes. La de que se sacrifica y que solamente un tipo es la salvación y que entonces hay que hacer lo que él diga, a mí eso me da mucha rabia. Entonces la lección de vida es esa, no se sacrifique. Generalmente cuando uno tiene que renunciar a sí mismo por el bienestar de otros, nadie gana. Yo pienso que pierden todos. Sí, Carlitos. Sé tú. Esa es la lección. Sé tú. Sí, esa lección yo creo que la aplica a hombres y a mujeres. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que es más importante en este momento que las mujeres la escuchen, teniendo en cuenta toda la opresión de la que han sido víctimas.
por parte de los hombres, por parte de las expectativas sociales. Entonces, o sea, yo pienso que es una lección que a mí como hombre también me aplica. No se sacrifique. Usted en una relación no tiene por qué sacrificarse. Pero es que las personas que más sacrificadas han sido en la historia sí son las mujeres, no los hombres. Digamos que los hombres hemos hecho sacrificios también para mantener el orden social como ha estado. Pero no es para nada cercano al sacrificio que han tenido que hacer las mujeres. Rafa, perdón. Es que a las mujeres nos crían así. Sí. Ay, pero vea, deje que su tío la abrace, ¿cómo no se va a dejar? Mire que es el tío, y Sí. cierto, y le tuercen a uno el cuerito. Desde chiquito lo están obligando a uno, ¿cierto? A tener una conducta que, Sí. o sea, uno tiene que aceptar la incomodidad, uno tiene que aceptar la humillación, uno tiene que... A las mujeres nos están criando así desde muy pequeñas. Sí, y las es cierto. abuelas, o sea, tú hablas con la abuela y es una cosa terrible. O sea, mi mamá se escandaliza de que mis hijos se sirvan la comida, de que porque yo no les sirvo la comida. Perdón, ya cambiaron los tiempos. Entonces, Sí, pero ojalá pues, la gente cambiara con los tiempos. las mamás de ahora, sí, pues yo no sé. Yo he tratado de enseñarles a mis hijos que la función de la mujer no es sacrificarse. No, definitivamente. Nada de comer menos. O sea, yo pienso que esa es una manera como nos han formado a las mujeres. Entonces, léanse el Bola de Deseo de Gabriel de Maupassant. A mí me encanta porque desde el siglo XIX este hombre percibió eso. O sea, porque siempre tenemos que sacrificar a la mujer, o ella porque siempre tiene que sacrificarse. Y la presión del papá es otra cosa que a mí me desesperaba en la película. Sí. Es que era O sea, eso que es lo yo- que te iba a decir. O sea, María no se quería yo- sacrificar, ella quería ser libre, ella quería hacer sus cosas, pero la presión del papá en los momentos justos era una plena estrategia de manipulación para que ella hiciera lo que él quería. Pero generalmente es así. O sea, la mujer que está sacrificada por el marido tampoco quiere eso. Y Es todas esas mujeres frustradas, 20 años con una relación desastrosa, y ay, pero es que el sueño de mi vida era tal cosa. Yo siempre quise ser periodista, yo me soñaba y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hizo? Pues generalmente eso es lo que pasa, que lo que viene después es una gran frustración y que esa presión del papá es algo real. O sea, yo creo que no hay mujer que no la conozca, aunque tenga un gran papá. Pero siempre hay una presioncita, una manipulacioncita ahí maluca, ya sea por el lado de, ay, pero es que no me quieres, o, ¿cierto? Ay, igual mira la a familia, veces- todos dependemos de ti. A veces no es solo el papá, es que ella era de buenas, que solamente le hacía presión al papá. Sí. En cambio, a las mujeres nos hace presión Pero el los pueblo papás, entero no. los abuelos, los tíos, los primos, los amigos cercanos, Pues, toda la los sociedad. hermanos en muchos casos, la sociedad misma. Pero Ay, pero usted, ¿por qué en- no en se ha la casado? historia- Y cosas así. En la historia hubo y hay muchas mujeres que no se han dejado. Entonces, a mí me gustaría ver una historia en la que no se dejen. Pero no es una cosa fortuita que se le perdió la medalla, entonces ya no es el Mesías, entonces ya no sirve para esto, entonces ya para qué me caso. No. A mí me gustaría que el personaje diga no. O sea, Pero que a mí me gusta dar como un buen ejemplo, ¿cierto? Sentar un buen precedente. a mí sí me gusta Pero la bueno, a mí resolución. no me gustó casi. Porque al final sí tenemos una María que una vez se libera de esa presión por eventos, o sea, no por decisión de ella Sí, realmente. no por ella, sino porque Sí. esa medalla ya dejó de ser efectiva, el tipo dejó de servir para lo que se supone que iba a servir, entonces ya no tenía sentido. No, el pero no es por matrimonio. eso que se No, libera. pero no es Ella por se eso, libera es porque él se va. porque llega el ataque y Joaquín dice, no, venga, Así es. vamos a pelear. Tan mal Y lo en pasó. ese momento se libera. Pero la forma como ya naturalmente ocurre el lazo con Manolo es un lazo en el que Manolo no está tratando de ejercer una superioridad sobre ella y por eso yo creo que ella se siente cómoda con él. Ajá, él la reconoce. Por lo Sí. que Sí. Él al final, o sea, más allá de que él al principio se mete en esa pelea tonta con Joaquín, él al final sencillamente entra con ella a la pelea como a ayudarse pues ayudarse juntos. Vamos a Como pelear igual. juntos, como iguales. A mí esa parte me gusta y me gustan muchas cosas de la construcción de María, una mujer culta, una mujer que era capaz de defenderse sola, que no necesitaba que la defendieran. Esos son aspectos de ella que sí me gustan. Que también estudió Kung Fu, ¿no? Sí. sí, y esgrima, Y esgrima. Y esgrima, sí. Y leía libros por diversión. ¡Claro! por diversión. Claro. Entonces A ella- mí eso en particular me molestó de la película, porque dicen, no, es que para que sea educada la vamos a enviar a España. Éjele, ¿por qué? Aquí en México también hay muy buena educación, pero Carlitos, decime si no es cierto que sobre todo pues hace un montón de años, aquí en Latinoamérica todo el mundo pensaba, Sí. no, si usted quiere hacer algo bueno, tiene que irse de acá.
al Y otro no lado del solamente eso, sino que le iban a enviar a un convento con Sí. monjas. Pero a ver, es que... Elena Poniatowska es una que dice que en su juventud la gente no era nada si no hablaba francés, Ujú. Sí. no tanto inglés. Inglés eso era para gente, pero francés. A ver, El estamos francés en era un la momento lengua diplomática. crítico de la sociedad. Es un punto, yo le Pero llamo yo de creo que ya aquí estamos empezando a discutir esto, entonces discutámoslo. Sí, Yo sí, lo de habría hecho acuerdo. mejor. Yo lo habría hecho mejor porque llegamos a un punto en el cual la película está atacando una situación que se está viviendo hoy en día. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Cuál es el papel de un mesías? ¿Cuál es el papel de un defensor? Yo creo que el punto en el que estamos está redefiniendo el futuro de la humanidad. O sea, claramente podemos hablar de la revolución industrial, o no, por poner un ejemplo. La revolución tecnológica, desde que se inventó el tren, el avión, el coche, ahora las computadoras, el internet y caray, todo ha revolucionado. Pero a nivel social, esto ha traído últimamente, y yo creo que a partir de la pandemia, a partir del año 2000, pero más acentuado en la pandemia, hay una redefinición social absoluta. De entrada ya no podemos hablar nada más de hombres y mujeres. Ya hay los no binarios, ¿verdad? Hay ahorita una redefinición muy importante. Y aunque se da resolución a varias cosas aquí en la película, sigue siendo una película con un final muy tradicionalista, en el que acaban muy enamorados, hombre y mujer, y ya no hay más. Y eso ya está cambiando hoy en día. Si hablamos de lo que yo habría hecho mejor, bueno, creo que yo le habría cambiado ese sentido y reforzar muchísimo más el que ella no tenía por qué quedarse ni con uno ni con otro, ella era ella tenía que ser ella. Qué bonito que se terminan casando y demás, pero el final era, cada quien es bueno en lo que es, cada quien es bueno en lo que hace, en lo que quiere ser, y yo creo que yo le habría dado un papel más importante a María en ese sentido, al final sobre todo, ¿no? No sé si quieren contar algo al respecto, si no me sigo rápidamente con lo que yo traigo, que es poquito. Mm. Bueno, Yo no tengo sí. problema con un buen romance. O sea, yo pienso que un buen romance es un romance donde ambas partes quedan bien porque es algo beneficioso para los dos. O sea, yo pienso que y eso es algo que también, o sea, hay una muy mala definición y yo creo que es una muy mala comprensión sobre todo de los hombres con respecto al feminismo, y es pensar que el feminismo implica el odio hacia los hombres. Y eso no es cierto. O sea, Claro, ser totalmente de feminista, acuerdo. una mujer feminista no implica el odio hacia los hombres, y tampoco implica tener que abstraerse de entrar en una relación romántica. No, nada de eso pues es como parte de eso. Eh, y yo creo que un buen romance no tiene ningún problema. O sea, sí pienso que aquí me estorbó la escena final. Eso sí, en la última canción, cuando él le canta y empiezan a cantar, no me acuerdo cuál es la letra, pero No matter where you are. esa, Ujú. esa que empieza él a cantarle una canción, ese número final a mí me molestó porque me parece que no cierra bien todo lo que ocurrió No. ese día. Ese día Ujú. ocurrieron muchas cosas. Yo pienso que terminaron en un tono más nostálgico cuando nos despedimos de la familia. Eh, Ellos terminaron casándose, pues que pienso que también me parecería más interesante dejar que la relación empiece a desarrollarse a partir de ahí. Eso me gustó mucho de la película de The Wedding Crashers. Al final había una muchacha que se iba a casar con otro muchacho, también por presión del papá y todo el cuento. Y llega el que venía tratando de enamorarla toda la película, y él al final le dice, es que no te estoy diciendo que te cases conmigo, pero por lo menos no te cases con él que no lo quieres. Y ella como que en ese momento se da cuenta que realmente está haciendo todo esto por agradar a su papá, y decide volarse con este tipo y su mejor amiga y otro amigo. Pero ¿a qué? Vamos a molestar, a reírnos, a vivir, no necesariamente ahora entrar a otra relación con otro tipo que tampoco conozco, que me parece que también es una posición interesante. Esa escena final sí me pareció pues como que no le aportaba mucho a la historia. Eh, No es un buen cierre. Sí, no. Pienso que el cierre podría haber sido mejor. Pienso que el cierre, si lo hubieran dejado incluso en la pelea contra el Chacal, sería un mejor Ujú. cierre. O darle un cierre a la familia volviendo al mundo de los muertos, porque ya acabamos el Día de los Muertos, y pienso que en ese sentido, dándole más el sentido familiar, hubiera funcionado mejor el final. Sí. Lo que yo entendí de ese cierre es otra cosa, como lo del acento y el bigote. Como el mexicano se asocia con la telenovela y la telenovela siempre acaba en la boda, entonces terminémoslo en boda para que sea bien mexicano.
Pues así lo interpreté yo y por supuesto lo odié. A mí casi no me gustó, lo siento mucho. Sí, no. No, pues Y eso, no me gusta. perdón, la película no refleja para nada lo que es la celebración mexicana. Renegué. Ahí sí, yo también reniego en ese sentido. Pero ese es un cliché del mexicano. Inclusive eso se ve reflejado a veces en la música, ¿cierto? En los videos musicales, que esos videos musicales son unas telenovelas. Le hacen una introducción a la canción. ¡No! ¡Jorge Luis! ¡No! ¡Ya no te amo! ¿Por qué? Entonces, así vi yo también esta película, lamentablemente, como cierto. Sí. Caricaturicemos también el final de telenovela en el que se casan y viven felices. Ay, no. Mencionaste ahorita el tema de la música. A mí, lo de Creep, lo de Rod Stewart, esta canción de Wherever You Are, me cayó de la patada. Habiendo música mexicana tan bonita, por ejemplo, María Bonita de Agustín Lara, La Viquina de Rubén Fuentes, México lindo y querido, A mi manera, Amor eterno, Bésame mucho, Qué bonita es mi tierra, caray, habiendo de verdad tantas canciones tan bonitas, de tanta trascendencia a nivel mundial, francamente estas canciones nada que ver. Se ve que el que hizo esta película es una empresa no mexicana y entonces se refleja. A mí de plano eso no me gustó nada. Mencionaban que a ustedes les gustaron los colores. Esos no son colores de México, ¿eh? El color naranja, el color púrpura es lo que se celebra en estas fiestas, pero nada que ver con esos colores pálidos, no son colores pastel, pero son colores muy, muy débiles. Francamente, no me gustó el colorido de la película. Yo le habría metido mucho más lo que es el color mexicano de la fiesta mexicana. Entonces, pues no, de plano, no me gustó. Ok. Mi impresión de la música es que querían hacer un guiño o que al público norteamericano le gustara por medio de la música, que se identificara de alguna manera o que simpatizara por encontrar canciones que son de la tradición de ellos y no mexicanas. ¿Y con Creep realmente te identificas? Pero para yo nada. Me identifico no con Creep. No, pues no sé, pues eso fue lo que yo entendí, como pongámosles una canción de Elvis Presley para que se entonen aquí. Sí. Porque pero es eso música no que ellos tiene, reconocen. Eso no tiene sentido si el director es no mexicano. sé. Esa parte es como rara. Solo tiene una atinada, que es cuando meten la ópera de Carmen, el torero. Ta, 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 ta. Es lo único acertado de la música en la película. ¿En qué punto? Porque tiene Yo que no me ver di con el cuenta de torero. eso. Pues la película es del torero de Carmen, justamente. No, pero no me di cuenta cuando sonó esa de toreador. En la corrida, no sé. No es en la corrida. Es creo que cuando el abuelo aparece. No recuerdo en qué escena, pero bueno, en un momento dado sale de la película, sale esta sección de no Carmen. Recuerdo que hubiera sonado esa, pero bueno. Luego la escuchas o luego te la encuentras. Listo, sí. Después de pronto buscamos otra de la escena. Bueno, no, yo creo que ya es hora de que ya llevamos 1:17. Yo creo que es hora de que nos despidamos. Pero me ha dicho yo que había hecho mejor. Sí, falta Ani. Falta Ani. Lo que pasa es que como estaban tan apasionados, realmente me gusta mucho la película. Yo, bueno, es que ellos se desahoguen. A mí no me gustó. A mí sí me gusta mucho porque, como digo, o sea, yo en muchas ocasiones me he relacionado con Creep. Si bien coincido en que se pudo haber utilizado música mexicana, al menos para mí esa canción, la versión que le hicieron, me gustó cómo se utilizó. Pero bueno, hablando ya en parte como sobre todo de Chacal, yo creo que se pudo haber utilizado un poco más el personaje de Chacal, porque al fin y al cabo pues era un delincuente súper malo y súper gigantesco por algún motivo, entonces pues, pudieron haberlo hecho como, o sea, porque toda la película los mantienen como, ay, qué susto Chacal, y aparece como en los últimos 10 minutos de película, así que podrían haber mostrado un poco más de él, pero esa era como mi única queja. Realmente a mí me encanta la película. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de la próxima película. Bueno, entonces la próxima semana vamos a analizar la película El Faro, una película protagonizada por Robert Pattinson. Realmente no sabemos mucho más de ella, nos la han recomendado mucho. Pero... Y Willem Dafoe. No sabemos mucho más. Entonces, pues vamos a descubrir una nueva historia. Entonces los invitamos ahora a seguirnos en nuestras redes, a darle me gusta y compartir nuestros episodios. Ya varias personas se nos han acercado, nos han contado
lo que se han divertido escuchando los episodios. Muchos ven las películas para el episodio, otros escogen los episodios de las películas que han visto, y también ha habido algunos que sencillamente escuchan el episodio porque les parece muy divertido, aunque no les interesa la película que estamos discutiendo. Pero entonces, con respecto a nuestras redes, empecemos a contarles. Empecemos hoy con Olga. Olga Chavarría, escritora, en Facebook, en Instagram, en TikTok, olgachavarría.com, el sitio web. Super, sigamos entonces con Carlos. Oigan, yo hago un saludo en especial a nuestra querida compañera Ana Aiza, la guapísima Ana Aiza, autora de Downton. Ahí les recomendamos mucho su libro. Está padrísima, además, desde la portada se ve que es una genialidad su libro, entonces ahí les recomiendo que busquen Downton. Mis redes, kbarsal.com, ahí vienen ligas a todas mis redes y a sus órdenes, muchachos. Siguiente. Sigamos con Ani. Bueno, el mío en Facebook, Ani Miranda Escritora, ahí está el enlace de la página web, Arania28 en Instagram, y ya eso es todo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Rafa Miranda Historia, Rafa Miranda Escritor, o como facebook.com/Miranda Historias, en Instagram como Raf Miranda Mus, y nos pueden seguir en el podcast en nuestra página www.historiasaldivan.com, donde tienen enlaces a todos los servicios de podcast donde pueden seguirnos para que se suscriban, para que nos dejen una reseña. También nos pueden seguir en Instagram. Sí, nos inviten a un café en nuestra página web. Si les parece que ha sido rico el contenido, que se lo han disfrutado, pues entonces nos tomamos un café a nombre de ustedes. También nos pueden seguir en Instagram como historias.divan, en Facebook como facebook.com/historias.al.divan. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una feliz semana. Chao, chao. Gracias, bye. Chao.